Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Bienvenidos al podcast de Hospital Galenia, les saluda Rodolfo Muciño y me encuentro con la doctora Ariana Tavares, ella es oncóloga médica de Hospital Galenia. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, nos viene a hablar de un tema bastante importante que es el cáncer y precisamente el 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. ¿Qué importancia tiene este 4 de febrero para esta enfermedad que es el cáncer? Bueno, pues saludos a todos los que nos están escuchando. Bueno, el 4 de febrero pues es una fecha muy importante porque es el Día Mundial contra el Cáncer. Y básicamente hace 24 años, en el 2000, en una cumbre realizada en París, se determinó que dar un día para hacer pues un llamado, ¿no?, especial que hablara sobre el cáncer, que pues es un tema de salud mundial. Precisamente, ¿cuál es el objetivo de tener un día específico para hablar sobre este tema? Bueno, el hecho de tener un día especial pues nos ayuda, número uno, a alzar la voz y que tenemos que hacer un análisis y tenemos que hacer un compromiso de forma colectiva, de forma individual. ¿Y esto para qué es? Pues para buscar mejorar la atención en la calidad de la salud, específicamente en el tema de cáncer. Si nosotros lográramos tener un mejor tamizaje, hablar de prevención, llegar a todas las personas, lograr una detección temprana de la enfermedad y dar un tratamiento oportuno, pues impactaríamos en los resultados y evitaríamos muchas muertes. Y este año, cada año tiene un lema. Entonces este año, 2024, el lema es por unos cuidados más justos, un llamado a alzar la voz y a unirse. Precisamente en este punto, ¿cómo podemos prevenir el cáncer? Bueno, número uno, tenemos que hacer una lista pues, de todos los factores de riesgo y sobre todo poner en estos puntos especiales cuáles serían las estrategias. Y dentro de las estrategias depende de cada tipo de tumor, pero de forma general hablando, hay que evitar el alcoholismo, hay que evitar cualquier forma de tabaquismo. El hacer ejercicio, el evitar la falta de ejercicio, el tener una alimentación balanceada, nutritiva, eso podría impactar. También, además, el hecho de amamantar. Las mujeres que amamantan a sus hijos, pues reducen el riesgo de cáncer de mama. Otra característica u otra forma de prevenir es utilizando, pues, algún tipo de bloqueador solar, sobre todo porque nosotros sabemos que la radiación ultravioleta pudiera generar cáncer de piel, ¿no? Y hay diferentes tipos. Entonces, utilizando un bloqueador solar, utilizando algún tipo de protección solar, incluso evitando áreas y momentos de mayor carga solar, podríamos ir disminuyendo la probabilidad. Otro dato que también importa es utilizando las vacunaciones. Hay vacunas, por ejemplo, contra el VPH, vacunas con hepatitis B, hepatitis C, que nos pueden disminuir el riesgo de padecer enfermedades. ¿Cómo podemos identificar los primeros síntomas del cáncer? Ok, bueno, también eso depende del tipo de cáncer, pero de forma general. Si tenemos una pérdida de peso inexplicable, es decir, no he cambiado los hábitos alimenticios, no estoy haciendo ejercicio, pero estoy perdiendo peso, eso hay que investigar. O, por ejemplo, me está dando mucho cansancio, mucha fatiga, no logro identificar qué es esta razón, eso también es una forma. El sentir que sale una bolita en un lado donde no estaba, el explorar, conocer nuestro cuerpo y identificar una irregularidad pudiera darnos uno de los síntomas. Otro caso también sería que es muy común la anemia. Todas las anemias hay que investigarlas porque no es común tener anemia. Entonces, más en un paciente adulto hay que hacer estudios hasta llegar al diagnóstico. A veces esa solamente suele ser una característica. Otra de los datos, por ejemplo, la hipertensión arterial. En algunos casos pudiera ser como única manifestación de un cáncer renal. Y el hecho de tener lesiones en la piel, dermatológicas, lunares nuevos que están creciendo,
presencia de sangrados inexplicables. Todo esto hay que estudiarlo. Tenemos la idea que genéticamente podemos tener cáncer. ¿Eso es correcto? Fíjate que sí. Sin embargo, hasta máximo un 10% de la población o de los cánceres son desarrollados por una causa genética, la herencia. Entonces, pues tenemos que estudiar el 90% restante. Y esto con la prevención que usted nos estaba platicando, ¿se puede reducir el riesgo de tenerlo? Sí, definitivamente si nosotros hacemos estos puntos cruciales, el riesgo pues disminuye. Sí, no se hace cero, pero sí logra disminuir. Es decir, mi abuelito, mi papá tuvieron cáncer de próstata. Tal vez las probabilidades que yo lo tuviera son altas, son mayores. Son alrededor de un 10%. Un 10%. Y fíjate que bueno que haces esa pregunta, porque ahí es donde empieza la prevención o la detección temprana. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, si ya sé que mi familiar le dio un cáncer, entonces tengo que hacer una resta, al menos de unos 10 años, y yo empezar a hacer los estudios. Todo hombre, por ejemplo, después de los 40 años, 45 años, tiene que hacerse su ultrasonido de próstata, su antígeno prostático, su exploración rutinaria, para que si en dado caso que a ti te fuera a dar o a alguien más le fuera a dar cáncer, pues se detecte a tiempo. Aparte que estás haciendo ya todas las medidas de prevención, estás buscando e identificando en etapas tempranas, porque eso impactaría. Ok, y en las mujeres es exactamente lo mismo. ¿A qué edad tendría que ser lo idóneo para todo esto preventivo? Bueno, en las mujeres, por ejemplo, pues ya sabemos que toda mujer debe de empezar a hacer ultrasonidos y mastografías a partir de los 40 años. Antes de este tiempo, al menos de que tuviera un factor de riesgo, pudiera adelantar los estudios como ultrasonido de mama, una resonancia magnética de mama, ¿no? Pero algo que también es importante, aparte de hacer estudios, es la exploración, la autoexploración o ir con un médico que nos haga las evaluaciones pertinentes, un interrogatorio dirigido para cualquier tipo de enfermedades que pudiera tener yo el riesgo. O sea, es decir, pues llega un paciente a la consulta, nosotros tenemos que saber si tiene factores de riesgo para cáncer de mama, si tiene factores de riesgo para cáncer de colon. Y aparte de todo lo que normalmente haces de la consulta, te tienes que dedicar un momento para saber qué estudios le corresponde de acuerdo a los factores de riesgo que tiene. Sí, y esto evidentemente es a los 40 de esos estudios que nos das, pero pues, obviamente antes es la alimentación, no fumar, alcohol, entonces son esos cuestiones preventivas que se pueden hacer sin necesidad de llegar a los 40 años. Bueno, ahora sí que la pregunta del millón, ¿el cáncer puede ser curable? Fíjate que nosotros, pues evidentemente que si nosotros identificamos la enfermedad en etapas tempranas, entonces sí podemos hablar de una curación. Pues es alrededor de un 30% de la población que se identifica en etapas tempranas porque no acude en el momento que tiene los síntomas, ¿no? Sino cuando ya tiene la suma de los síntomas. Pero si nosotros cambiáramos ese chip y entonces acudiéramos antes, pudiéramos identificar la enfermedad en etapas tempranas, estaríamos hablando de que 8 o 9 de cada 10 pacientes estuvieran vivos a 10 años. Y eso es una cifra bastante impactante en cuestión de cáncer. Entonces, sí, el cáncer puede ser curable si se detecta a tiempo, si se da un tratamiento oportuno, correcto. Ahora, ¿cuál es el panorama del cáncer a nivel mundial y en el continente americano? Bueno, según hay muchas estadísticas, pero alrededor de 20 millones de casos de cáncer en el mundo y alrededor de 10 millones de muertes. Y en América Latina, pues es alrededor de 4 millones de casos nuevos y 1.4 millones de muertes por cáncer. ¿Y específicamente aquí en México y en Quintana Roo? Bueno, en México tenemos las estadísticas del INEGI del año pasado, en el cual menciona que ocupa una de las primeras 5 causas de muerte. La primera causa, enfermedades del corazón, la segunda causa, diabetes mellitus y la tercera, tumores malignos. De estos, pues el estado, que tiene mayores cifras es la Ciudad de México. Y de ahí son ciudades que tienen alta población.
Y curiosamente, afortunadamente, el estado de Quintana Roo es el más bajo en cuanto a muertes por cáncer. Esto es bueno. Sin embargo, pues no nos tenemos también que alentar de que debemos de seguir haciendo las detecciones oportunas, porque, por ejemplo, algo que llama mucho la atención es que el 55% de la población tiene alrededor de 69 años. Entonces, tenemos que hacer algo para cambiar y para evitar que esto pues, nos siga afectando a todos, ¿no? Una pregunta. Entiendo que la población de Ciudad de México con la de Quintana Roo es muy distinta, ¿no? Y por eso el porcentaje es mayor allá. Pero ¿hay algún factor que se pudiera identificar que por qué en Ciudad de México hay más que en Quintana Roo? Pues sí. Por ejemplo, el smog, o sea, la contaminación ambiental definitivamente impacta más. Eso es algo que aquí afortunadamente no tenemos. Y el hecho de que se concentre la mayor población o también los institutos, la mayoría de las instituciones están en Ciudad de México, entonces la mayoría de los pacientes van hacia allá a hacerse pues diagnósticos, tratamientos y también se captan más fallecimientos. Entonces también no es que aquí somos más saludables, sino que allá hay mayores estadísticas, mejores estadísticas, y pues hay mayor concentración tanto de población como de instituciones que pueden hacer pasar la información al INEGI, por ejemplo, ¿no? Por decirlo. Ok, ¿existe alguna estrategia para el manejo del paciente con cáncer que impacte en los resultados de los tratamientos? Sí, aparte de dar un tratamiento correcto, algo que tenemos que nosotros pensar, y como todo oncólogo, es pues mejorar la calidad de vida. Entonces, algo que hacemos y que tenemos que pensar en calidad de vida es generar una red de apoyo, un manejo integral que incluya al psicooncólogo, que incluya al nutriólogo oncológico, que incluya al rehabilitador, que incluya también a los cuidados paliativos, al manejo del dolor. Hay muchísimas parte pues, de la oncología médica que también es parte del tratamiento integral. Y estos servicios generan un impacto positivo. Es decir, si nosotros vemos un paciente en la consulta, no solamente va a tener pues molestias del cáncer, esto va a incluir dolor, va a tener falta de apetito, a lo mejor se le fue o no está comiendo, a lo mejor está asustado, tiene miedo, está preocupado, tiene depresión. Y no solamente es dar un tratamiento, es también buscar que toda la esfera del paciente esté completa, la esfera psicosocial, la esfera emocional, la esfera nutricional, todo eso impacta. Entonces, si nosotros damos un tratamiento integral, definitivamente este paciente va a tolerar mejor los tratamientos, va a avanzar mejor en los tratamientos, va a tener mejores resultados. ¿Y por qué? Pues porque todas las áreas que requiere de ser tratado están siendo manejadas. Ok, después de haber pasado por el diagnóstico, tratamiento del cáncer y ya estar sin la enfermedad, ¿cuál es el seguimiento que se le da al cáncer? De ahí depende de cada tipo de tumor, de diagnóstico. Sin embargo, nosotros normalmente los primeros 2 años, que es donde se tiene mayor porcentaje de riesgo de recurrencia de la enfermedad, nosotros citamos a los pacientes entre 2 y 3 meses. Si cada 2-3 meses los vemos en la consulta, los exploramos, los interrogamos, hacemos estudios que corresponden a la enfermedad y estudios de imagen, ¿no? Laboratorios de imagen. Después, entre el segundo y el quinto año, nosotros los empezamos a ver cada 6 meses. Y a partir de los 5 años los vemos de forma anual. Entonces, los seguimientos dependen del tiempo en que haya concluido, que haya finalizado la enfermedad. Y después de este tiempo todavía continuamos viendo a los pacientes. ¿Para qué los vemos? Básicamente con el objetivo de identificar si la enfermedad regresa, porque si hacemos esto, pues podemos darle un tratamiento oportuno nuevamente. Correcto. Doctora Ariana Tavares, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar para finalizar? Bueno, pues agradecerles a ustedes por la invitación y pues comentarle al público, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna necesidad, pues háganoslo saber. Soy la doctora Ariana Tavares y pues
lo que necesiten, aquí estoy. ¿Dónde la podemos contactar, doctora? En el Oncology Center, Cancún Cancer Institute, en el Hospital Galenia. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a la doctora Ariana Tavares, oncóloga médica. Nos escuchamos en el siguiente podcast de Hospital Galenia. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.